Hola, buenas tardes. Estamos por mientras nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, ya, ya. Sí, parece que somos los dos nomás. Sí, vamos a esperar porque son como, ¿cuántos somos? Como ocho. Yo creo que se Ya. van a empezar a sumar al tiro, van a empezar a entrar ya. Sí, yo me incorporé esta semana. Yo había congelado Semana. la carrera Ah, porque tenía mucho trabajo. Yo soy diseñador y tengo una empresa, entonces no me daba para tanto, pero este semestre creo que claro. voy a poder hacerlo. Así que ¡Ay, qué bueno! Súper. ¿Y en qué área de diseño trabajas? yo soy diseñador gráfico, pero estoy especializado más que nada en trabajos textiles. Oh, ¿en serio? Sí. Oh, mira. Y me puse a estudiar filosofía en realidad como para darle otro camino a lo que estaba trabajando. Es un poco monótono y ya llevo muchos años trabajando en lo mismo, entonces se hace como un poco monótono, la verdad. Sí, me imagino. Entonces, ahora, claro, vas a hacer, sería tu segunda carrera, Mi tercera carrera. Antes tercera estudié, carrera. antes estudié audiovisual. Oh, mira. Mm. Y ahora estás en el bachillerato para seguir filosofía. Sí, eso. Estoy, Para seguir filosofía, debo qué estar bonito. como entre un segundo año y medio, tercer año, algunos ramos que tomé, otros que no había tomado. Ya, súper. Está la grabación de la primera clase. No sé si tuviste acceso a ella. La verdad no Y lo esa sé. clase. Ya. El, Ahí puedes mirar si la tienes, que normalmente donde dice como collaborate, aparecen como unirse a la sala de clase, pero también aparecen las grabaciones, ¿ya? ya. Porque ahí revisamos el programa, hablamos más o menos como de las evaluaciones, cosas así. Sí, Entonces ahí puedes revisar esa clase. Si tienes alguna duda, tú me puedes escribir. Ujú. ya. Yo había Bien, tenido ahí este invito. ramo y no lo, Ujú. tu- no lo pude seguir haciendo, pero antes, claro, lo tuve con un profesor Ya. y no lo pude seguir Ah, de ese profesor realizando Rómulo, con seguramente. Rómulo, sí, con él. Sí, sí. Ya, Ay, eso. perfecto. Mariana, ¿cómo estás? Hola, profe, todo muy bien. Hola. Yo Qué tuve un bueno. pequeño impasse porque estaba en Literatura Universal con usted, estuve el jueves y nos presentamos Literatura Universal uno y nos Ya. presentamos todo, pero me corresponde a mí Literatura Universal así a secas, con, con mis No me compañeros. digas. Sí, así que aquí estamos otra vez. Ahora sí. ¿Habías inscrito mal el ramo o qué Sí, fue lo que o sea, tuve pasó? un problema para inscribir, entonces Claudio me ayudó y Ya, ahí parece que hubo una confusión, pero ya estamos en lo correcto. ya, perfecto. Entonces también tenemos clase grabada, en la sección del Collaborate para que puedas mirar la grabación de esta primera clase. La primera, ¿Ya? correcto. Sí, eso me falta Ahí ver. estamos revisando programa. Daniel tampoco estuvo en esa primera clase. El curso de Literatura Universal es más intenso, Mariana, que Literatura Universal uno porque vamos desde Homero hasta Borges en 4 meses. Ah, pero también tiene contenido bien entretenido ahí para que mires el programa y tenemos más o menos el mismo tipo de evaluación del otro curso. Que tenemos un trabajo de 30%, la Solemne 1 35, la Solemne 2 35. Las evaluaciones vienen más o menos en semana 6, ¿no? Semana 11, ¿no? Semana 16, por ahí. Em, y es un curso que tiene examen, que vale un 40%, pero se pueden eximir con un 5,5. ¿Ya? Eso así como información así como bien global. Pero pueden revisar el programa, Daniel, Mariana, el sílabus, hay cualquier cosa, me pueden enviar un correo, ¿ya? Si tienen alguna Perfecto. duda. Ujú.
Jonathan, Tomás, bienvenidos, ¿cómo están? Viene Claudia también. Hola, Acá profesora. Buenas estamos tardes. dando grupo. Hola, buenas tardes. Ya, perfecto. Somos 5, hay 4. Me faltan todavía un poquito, pero bueno, vamos a ir partiendo nosotros. Buenas tardes, Claudia. ¿Alguien más que no estuvo la clase pasada, que se viene incorporando ahora? ¿No? Ahí viene entrando también Cristian. Ujú, perfecto. Entonces, a mí se me olvidó algo la clase pasada que es importante, que es, ¿cómo se llama esto? Elegir a un delegado del curso. Que el delegado el que se ocupa como de transmitir las inquietudes a curso, digamos, ¿no? Ya sea al coordinador, a Claudio, a mí, depende por supuesto de qué se trate. Ya, si por ejemplo, claro, si por ejemplo alguno de ustedes tiene algún problema personal para entregar un trabajo, se puede comunicar directamente conmigo y vemos el caso, ¿ya? Pero si es todo el curso el que está afectado porque, no sé, es una semana que hay demasiadas cosas, se juntó todo, no se puede, y necesitan tener un plazo más, en ese caso es el delegado del curso el que se comunica con el profesor. ¿Ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes, ahora ya son 7, creo que estamos casi completos. No sé si alguno de ustedes le gustaría tener ese rol en el curso de delegado o quiere designar a un compañero, ¿sí? Proponer a otro compañero que sea el delegado. Mariana. Está proponiendo a Mariana desde la que dice Mariana. Un voto para Mariana. Sí, feliz. Yo soy. Feliz. No hay problema. Maravilloso. Yo me lo voy a anotar acá porque lo voy a dejar anotadito aquí para mandarle información a Claudio. Aquí. Entonces, a Mariana Negredo. Mariana Negredo es la delegada. Muy bien. Súper. ¿Ya ha sido delegada antes, Mariana, de otros cursos? No, el anterior me ofrecí y ahí parece que quedé. Ya, súper. Yo feliz en todo Entonces tú caso. vas Ya, genial. Ya, entonces, voy a empezar a compartir pantalla, a ver algunas cositas que vamos a revisar hoy día. Recuerden que todo lo que yo les voy a mostrar hoy, lo voy a subir a nuestro sitio, ya, al Blackboard. Ya, lo voy a subir para que ustedes lo tengan disponible desde mañana a primera hora. Pero como tenemos una diferencia de hora, entonces yo lo subo mañana en la mañana temprano. Ahí ustedes ahí lo van a tener a primera hora en el Blackboard. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ir viendo varias cositas. Algunos PowerPoint no los voy a ver tan en detalle, ya como para no estar así como un largo rato de la clase leyendo un Power que ustedes van a tener mañana y que ustedes también pueden leer. Yo les había dicho que iba a comenzar la clase de hoy como con una síntesis de todas las ideas un poco vertidas en el foro sobre el texto de Calvino. Y en realidad yo no hice esa síntesis porque hasta hoy día me habían llegado solo 3 comentarios en el foro. Entonces estaba esperando a ver si por la tarde llegaban algunos más, ¿ya? Pero no han llegado. Entonces le voy a dar un tiempo más a ese foro, ¿ya? Para que puedan a lo mejor subir sus comentarios, ¿ya? Y ahí yo pueda hacer como más quizás una síntesis. ¿Ya? Les voy a mostrar acá que este curso, tal como quedó diseñado, como estaba, digamos, por el profesor Rómulo, este curso tiene foro en cada clase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si nos vamos a la semana 2,
Nosotros vamos a estar acá en la semana 2. También tenemos el foro formativo de la semana 2, que consiste en leer un libro no un libro, perdón, un pequeño artículo de Francisco García que se llama La ciudad invisible de los clásicos, entre Aulo Gelio e Italo Calvino, y es la misma dinámica del otro foro. Un espacio de conversación y qué sé yo, una pregunta, etc. Voy a revisar, voy a abrir la semana 3 para ver si efectivamente sí, foro formativo 3. ¿Ya? Entonces, en cada semana hay un foro. ¿Ya? Entonces, yo sé que eso se puede hacer un poco pesado, además de todo lo que tengan que leer, ¿cierto? Para la clase, como lectura. Entonces, recuerden que tenemos evaluaciones sumativas, que son nuestro trabajo y las dos solemnes, y evaluaciones que son formativas, es decir, que son sin nota, ¿ya? Pero que son formativas, obviamente van a ayudar, ¿cierto?, a enriquecer a todo digamos, el conocimiento, ¿no?, de la materia, porque además, como yo les decía, es un curso donde vamos avanzando como bastante rápido, de repente saltando de un periodo a otro. Entonces, obviamente, todas estas actividades que son formativas también sirven, ¿ya? Pero no sé, por ejemplo, si tenemos 4 foros en un mes, porque son 4 semanas, quizás por último pueden participar en uno, ¿cierto? Quizás en 2. Ahí ustedes pueden ir viendo cómo les da el tiempo para trabajar en estos foros, ¿ok? ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar de slide, porque vamos a empezar con literatura antigua. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de contextualizar un poco, ya para ver en qué etapa vamos a estar trabajando, ¿cierto? De qué se trata este tipo de literatura, ¿ya? Porque este tipo de literatura, cuando decimos literatura antigua o literatura, hay una época arcaica y una época clásica. Por eso a veces se dice literatura clásica. Y cuando yo digo literatura clásica, normalmente no entraría Homero, por ejemplo, en esa categoría. Homero está en la época arcaica. Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos que hacer. Entonces, la literatura griega, la época arcaica, es el siglo 8 a.C. hasta el siglo 6 a.C. Entonces, ahí vamos a tener a Homero, vamos a tener a Hesíodo, y vamos a tener poetas importantes, Píndaro, Arquíloco, y vamos a tener a Safo. Quizás ya alguno de ustedes ha conocido, ¿cierto?, a esta poeta de la antigüedad, Safo de Lesbos. Y después va a venir la época clásica, del siglo V al siglo IV, antes de Cristo también, donde viene todo el desarrollo del teatro y la comedia. Entonces, teatro, o lo que conocemos como tragedia griega, ¿cierto? Ahí vamos a estar con Sófocles, con Eurípides, con Esquilo, y vamos a estar también con comedia, ¿cierto? Y uno de los más famosos va a ser el autor de Las Ranas o de la Asamblea de Mujeres, que es Aristófanes. Entonces, este periodo clásico es súper interesante, porque hay literatura cómico-seria, que se podría decir. Hay literatura cómico-humorística, sátira, como la de Aristófanes, y por el otro lado tenemos también la tragedia. Me devuelvo brevemente, perdón, para decir que acá esta época también es muy interesante, porque muchas veces cuando decimos época arcaica pensamos inmediatamente en Homero y en la poesía épica. ¿Ya? Pero ese es solo un género. Hesíodo practica un género completamente distinto, que es una escritura, quizás ya se los comentaba la clase pasada, muy centrada en su contexto histórico y social, haciendo una crítica, por ejemplo, de los jueces, del sistema de justicia, hablando de su familia, de su vida personal. Y luego tenemos a poetas como Safo, que es algo completamente como desde el yo lírico. Entonces hay estilos bastante diferentes también en cada uno de estos periodos. Después viene el periodo helenista, siglo IV a siglo I antes de Cristo. Hay una literatura bastante como cosmopolita para la época, y quizás el más destacado es Apolonio de Rodas, que es el autor de la Argonáutica. Después tenemos la época republicana, siglo III, siglo I antes de Cristo,
Y ahí tenemos algunos dramaturgos romanos, los primeros dramaturgos romanos, porque antes estaban, ¿cierto?, los griegos en el periodo clásico. Ahora hay teatro romano, ¿cierto?, con Plauto, con Terencio, y siempre, por supuesto, con la influencia de Grecia. Uh-huh. Después nos vamos a la época imperial y ya nos vamos a después de Cristo. Y ahí tenemos hartas cosas entre el siglo I y el siglo V después de Cristo. Hay un gran apogeo literario y sobre todo un apogeo de la sátira. Acá está Virgilio, está Horacio, hay autores satíricos muy humorísticos, como Marcial, como Juvenal, como Luciano de Samosata. Y también hay otras obras destacadas como la Eneida de Virgilio, que son de esta época, las Metamorfosis de Ovidio, que es un texto maravilloso. Y después vamos a ver un poco cuáles son las influencias y los temas de este tipo de literatura y con qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, al leer a Homero. La época arcaica principalmente, y Homero, ¿no?, están inspirados en los mitos y en las leyendas. Homero está en el siglo VIII antes de Cristo, pero está narrando una guerra que sucedió 400 años antes, como en el año 1200 antes. Entonces él está en todo este mundo del mito. La religión politeísta, por supuesto, va a tener una gran influencia en la literatura, el rol de los dioses en la poesía épica, en la poesía lírica después, en el teatro como de la tragedia, en la comedia. Siempre va a haber ahí un protagonismo de los dioses. Vamos a ver también ¿Profe? estilo épico. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, sorry yo que la interrumpa. Sí. Profe, por No, ahí dígame. leí en un libro de Mary Bear, que no sé si ella u otra, que se creía que Homero no era una sola persona, que era una familia, o no sé si le dijo la profesora que tuvimos en primer semestre. ¿Qué de cierto hay en eso? Precisamente vamos a tratar ese tema hoy día en clase, se llama la cuestión homérica. ¿Mm? Porque claro, se han empezado mucho a estudiar las obras de Homero y pasan muchas cosas, que algunas personas dicen que la Odisea y la Ilíada y la Odisea son libros muy diferentes, y que no pueden haber sido escritos por la misma persona. Otros dicen que sí. Otros dicen que Homero quizás fue solo como un recopilador, como él era una especie de rápsoda o de aedo, ya vamos a ver qué significa bien todo eso. Él podría haber estado como recopilando mitos, historias de otros aedos. Podrían ser estas novelas como un conjunto, como de distintas historias que en algún momento fueron narradas por distintas personas. Algunos también ponen acento en eh, la diferencia que hay. Si ustedes se fijan, la Ilíada es una obra bastante, eh, no sé si ocupar el término masculino, pero con la figura de Aquiles y todo eso. Y la Odisea es una obra muy sensible, muy linda, muy sensible, con un héroe Odiseo que llora mucho en distintas partes de la obra, que se emociona, que no tiene nada que ver con Aquiles, que es un mortal, y una obra que está llena de mujeres así como súper power, podríamos decir, como Circe, que es una mujer independiente, que vive sola, que no depende de ningún hombre. Entonces, muchos dicen que la Odisea fue escrito por una mujer de Sicilia. Hay muchas teorías, muchos estudios, pero al final quizás hay un consenso de que puede haber existido un autor único de estas dos obras, al menos hasta ahora así nos presentan estas obras, si las tenemos que leer en el colegio, ¿cierto? Nos dicen que son dos obras de Homero. ¿Mm? Pero vamos a leer sobre eso, yo les voy a dejar un documento para que ustedes puedan leer qué dice cada escuela de investigación en torno a la figura de este autor. ¿Mm? Porque imagínense, eso igual como que cambiaría mucho la recepción de una obra. De hecho, hay un libro
Hay un libro famoso y hay una conferencia también de un escritor español muy famoso que se llama Homero, Who is She? ¿Quién es ella? Ujú. Así que yo les voy a dejar todo ese material. Ok, la épica entonces caracterizada, como vamos a ver en Homero, por narraciones extensas de aventuras heroicas en un lenguaje muy elevado. Homero usa este término como alados para sus personajes, como decía, ahora dijo unas aladas palabras y un tono bastante serio. Y la lírica viene a menudo, por supuesto, en un formato poético, autores como Safo, que van a explorar el amor, las emociones. Con Safo aparece por primera vez como este yo lírico. Las tragedias explotan distintos temas, sobre todo yo creo que ustedes quizás ya lo tienen en mente, ¿no? Con Edipo Rey, Antígona y quizás todas estas tragedias que a veces tuvimos que leer en el colegio, ¿cierto? Que exploran todos estos temas del destino, de los oráculos, ¿cierto? La culpa, ¿ah? La moralidad, etcétera. La comedia prácticamente en esta época es sátira política, sátira social. O sea, Aristófanes, por ejemplo, es un autor que siempre va a estar criticando a los gobiernos de la sociedad ateniense de su tiempo. También en esta época aparece la retórica. Hay hartos autores, ¿cierto? En el área de la retórica, que es como este arte, ¿no? ¿Cierto? De la persuasión, y muchos de los autores también que escriben en esta época al mismo tiempo se ejercitaron y aprendieron la retórica como Hesíodo, ¿cierto? Para poder hacer discursos políticos, artísticos, etc. La literatura romana va a retomar los modelos, la influencia griega va a adaptar, la mitología va a ser reinterpretada. Luego los personajes, los dioses también tienen como sus propios nombres también, ¿cierto? En la literatura romana, y quizás la épica monumental de este periodo es la Eneida de Virgilio, que no sé si alguno de ustedes ya la habrá leído. Uh-huh. También hay poesía lírica romana, hay cosas muy interesantes en la literatura romana, aparece todo este tema del carpe diem, con la literatura romana, con Horacio, con Juvenal, con Luciano, ¿cierto? Toda esta poesía que explora la fugacidad de la vida, la fugacidad de la juventud, de los bienes materiales, y llaman a esto como de disfrutar el día, el carpe diem. ¿Ah? La sátira y la comedia, básicamente lo mismo que en Grecia, la crítica contra los vicios y la hipocresía de la sociedad romana. También en novela, ya en la época romana, en el siglo I después de Cristo, aparece lo que sería la primera novela de la literatura occidental, que sería el Satiricón de Petronio, porque es la primera obra que está escrita en prosa. Uh-huh. Y es un texto largo. O sea, lo que conocemos hoy como el Satiricón de Petronio, que serán unas, no sé, unas 200 páginas, se supone que es el 10% de la obra, que es lo único que se conserva. Uh-huh. Temas que vamos a ver, por ejemplo, en esta parte del curso, en estas primeras unidades, temas universales, amor, guerra, muerte, también dolor en la Ilíada. El destino, el libre albedrío también es un tema súper interesante que en algún momento se contrapone, ¿cierto? Y los personajes se ven enfrentados, ¿no? A esto, decir, bueno, tenemos un libre albedrío o no, o todo está ya escrito, predestinado por el oráculo, etc. Hazañas históricas, mitológicas, vamos a ver mucho de eso con Homero. Crítica social, política y moral, en Homero no, ¿cierto? Pero en otros autores sí. Sátira social y por supuesto el tema de la preponderancia de los dioses. ¿Ya? Entonces yo después los invito a poder revisar este PowerPoint así, qué sé yo, más en detalle. ¿Ya? Pero esto es una pincelada un poco también para poder situarnos como dónde estamos, ¿ya? Porque vamos a leer a Homero y estamos aquí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar viendo época arcaica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Pablo, sí. Sí, buenas tardes, profesora. Una pregunta, estaba leyendo ahí la Odisea y siempre dicen, hay una palabra que ocupan, ea, dice ahí, ea. No sé qué, es como qué cosa significa eso. Pero estás leyendo em, ¿en tu versión de qué? ¿De la Odisea o de la Ilíada, perdón? La Odisea. Pablo, ¿me escuchas? Estás Sí, leyendo la le escucho. Odisea. La Odisea, sí. Ya. Es que lo que pasa es que ella en esos casos cuando lo utiliza Homero lo utiliza como para denotar alguna resolución, alguna voluntad o para animar o para estimular. Ah, ya. ¿No? En ese contexto, cuando lo releas, puedes ver si te hace como sentido. Es una interjección, ¿ya? ¿Ah? Y puedes ver Sí, si no sé, igual, te... ya, me hacía sentido, pero quería igual preguntarle que me da un poco de risa esta parte cuando dicen, siempre están colocando como dice usted, esta palabra como una interjección. Entonces, quería salir de la duda. Eso, profe. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, ay, ¿cómo van ustedes los demás con la lectura? ¿Han estado mirando, no sé, están leyendo la Ilíada, la Odisea, están releyendo, están en ello? Y me pueden comentar en el chat como en qué van. No sé si en la clase pasada le mostré un sílabus. Daniel, ¿sí? Eh, una consulta sobre eso de las lecturas, ¿hay que leerlas o son capítulos los que hay que leer? Justo iba a ir acá al sílabus. Bueno, uno, análisis de texto. Ujú. Sí, porque acá no precisa el sílabus que ustedes tienen cargado. A ver, sesión unidad uno, mundo clásico, revisar definiciones conceptuales, análisis de texto. Está como bien en general, ¿ah? Y no precisa. Entonces, yo les voy a dar unos capítulos. ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar acá Y, a y- otro sílabus. y ¿Ya? Y para, vamos a dejar como unos capítulos sugeridos, ¿ya? Como para que se puedan guiar, ¿ah? Si quienes no tengan el tiempo de leer estas dos obras completas, porque quizás no las han leído antes, ¿ah? Si las han leído antes quizás es más fácil releerlas, pero si no, ¿no? Se puede hacer más difícil. Entonces, vamos viendo. La Ilíada. La Ilíada, vamos a ver si se copia y se pega, sería genial si esto se copiara en el chat. Pues vamos a ver. Sí se copió. Ujú. Esto es lo que hay en otro sílabus, pero que no es el sílabus que ustedes tienen colgado en el... Entonces, por ejemplo, la Ilíada, hay una sugerencia ahí en el sílabus de canto 1, canto 6, canto 22 y canto 24. ¿Ya? Y les voy a poner también el sílabus, lo que dice el sílabus sobre la Odisea. La Odisea de Homero. Aquí vamos a copiar y vamos a tener la Odisea, cantos, la Odisea, cantos quinto, el canto 9, el canto 11 y el canto 23. Yo generalmente cuando analizo la Ilíada me centro mucho en el final, porque encuentro que, bueno, ya lo vamos a conversar juntos, pero es muy lindo. Y la Odisea me centro bastante en el capítulo 11, que es cuando Odiseo viaja al infierno. Entonces, todo este tema del diálogo con los muertos, sí. Había una mano levantada de Cristian. Sí, profe, que en la semana 4 y en la semana 5
están las lecturas con algunos cantos de la Odisea y la Ilíada. Ya más adelante, Sí, en el sílabus mis o compañeros. en el programa. En las unidades, la semana 4, aparece la Ilíada con la lectura de Ya. cantos 1, 6, 9, 16, 22, 23 y 24. Y en la semana 5 está la Odisea con también una lectura con algunos cantos, no con los 24. Por si no tienen ahí Ya, duda. perfecto. Yo pensé que no tenían nada. O sea, por eso le estaba copiando del otro sílabus. Ya, entonces no. Claro, si lo tienen así, se pueden guiar, por supuesto, por lo que les sale en las sesiones. Ujú. A ver, me voy a devolver aquí a Literatura Universal. Voy a compartir esta pantalla, bueno, no sé qué pantalla estaba compartiendo antes. ¿No? Contenidos de la asignatura. Ujú. Sí, ahí están las unidades, ¿no? Unidad 1. Ujú. Ya, entonces acá, en la semana 3. En la semana 4 y la 5 están la Ilíada y la Odisea. Ya, perfecto. Ya. Qué bueno, porque además que tenemos harto tiempo para leerlas. Ya, entonces sí, guíense por los capítulos que les salen en la sesión 4 y en la sesión 5. Pero como yo les decía, o sea, la Ilíada, yo retomo un poco lo que es la historia de Aquiles, que es muy interesante para caracterizarlo también como héroe. Y el tema normalmente bueno, podemos ir discutiendo distintos temas, pero me gusta abordar un poco el tema del dolor en esta obra porque es un tema muy sensible, ¿cierto? Y sobre todo el final, ¿no? El encuentro de Aquiles con Príamo, con el papá de Héctor, en ese capítulo 24, ¿cierto? De analizar. Y en la Odisea, bueno, vamos a comentar distintos cantos, así como en general, ¿ah? Em, el capítulo de Circe, el final, por supuesto, cuando él vuelve, ¿cierto? A casa, todo este tema del reconocimiento. Uh-huh. Y como les decía yo, mucho el capítulo 11, ¿no? Porque es un capítulo muy importante que va a ser muy relevante para la literatura posterior. Uh-huh. El capítulo 11 de la Odisea. ¿Ya? Pero cualquier duda que tengan sobre las lecturas me pueden escribir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces no sé si quedó claro para que no se cree ninguna confusión que ustedes en la semana 4 y en la semana 5 tienen ahí algunos capítulos. ¿Ya? Porque en el sílabus efectivamente no hay nada. Uh-huh. Entonces, voy a cambiar para acá. Una de las cosas que quería compartir con ustedes, así como iniciando el curso, era el tema de los ecos de Homero. ¿Ya? Hay temas, por ejemplo, universales que están en la obra de Homero y que van a reaparecer constantemente en la literatura posterior. El tema, por ejemplo, de la guerra y la gloria, del héroe imperfecto, el viaje, la búsqueda, la nostalgia, el hogar, la identidad, la intervención divina, el destino. O sea, imagínense todos estos temas universales que son parte de la obra de Homero, ¿ah? Reaparecen posteriormente. Hay muchas preguntas posibles, ¿cierto?, que nos podemos hacer desde nuestro momento de lectura al enfrentarnos a estas obras del siglo VIII a.C. O sea, ¿qué nos dice Homero hoy? ¿Qué nos resulta quizás familiar en sus obras? ¿Qué se mantiene? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué discursos, por ejemplo, se puede activar hoy la obra de Homero? ¿Por qué aún nos resulta relevante? ¿Por qué volvemos a estas obras en nuevas formas? Entonces podemos ver los ecos de Homero, por ejemplo, en literatura posterior, en la obra, por ejemplo, de James Joyce, de Cavafis, de Borges, etc. Ecos de Homero en la música, en musicales, en el cine, cuántas películas, ¿no? Los ecos de Homero en la pintura. Hay muchas pinturas sobre Homero, sobre los personajes, sobre capítulos de estas obras, y etcétera. En algunas obras hay una clara como intertextualidad, como en Cavafis, en el poema Ítaca.
donde él menciona Ítaca y los lestrigones y Poseidón, y hay una clara intertextualidad con Homero. Estoy hablando de un poema del siglo XX. Y también están los conceptos de la reescritura y de la apropiación. ¿Ya? La reproducción, cuando hablamos como de reproducción, hablaríamos como una especie de copia, pero cuando hablamos de apropiación y de reescritura, estamos hablando como de una elaboración nueva, a partir de una obra. O sea, un autor, por ejemplo, Cavafis, este poeta, toma la Odisea, se apropia de esta obra, y propone una reescritura y una resignificación de Ítaca. Porque Ítaca no significa lo mismo, quizás en su poema, que en la Odisea. Entonces sí hay ahí un trabajo propio. Entonces, ¿por qué les muestro un poco esta slide? Porque si alguno de ustedes, por ejemplo, en la primera evaluación quiere trabajar alguno de estos temas, como de los ecos de Homero, y ver ahí una conexión entre Homero y una obra de nuestros tiempos, en una pieza musical, en el cine, en la pintura. Es un trabajo también muy bienvenido. ¿Ah? Entonces, por eso les puse esta imagen allí. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario respecto a esto, a los ecos de Homero en el arte. Pablo, ¿sí? Sí, profe, le quiero traer una noticia de este director Christopher Nolan, que está como envuelto en una polémica porque creo que están rodando una película, no sé si La Odisea o la Ilíada, parece que. La Odisea. La Odisea, en una parte de Egipto donde hay, bueno, hay una represión en contra de una, digamos, un pueblo, una identidad ahí que está siendo como reprimida por los egipcios, creo, y entonces están justamente rodando ahí y hay muchos actores que se han puesto en contra de este rodaje. Oh, mira, eso no tenía idea. Sabía que la estaban haciendo y que va a haber una nueva versión de la Odisea, Claro, de las tantas que hay. Pero no sabía que estaban con con sí, problemas de sí, rodaje. Ujú. se ha vuelto medio caótico eso. Y hay mucha gente como del mundo del cine que está como en contra de eso, porque en el fondo Mm. este tema de la producción ahí se está haciendo un poco como que no pasa nada y es una cuestión súper mala que está pasando ahí. Es extraño que hayan ido a rodar a un lugar así, como en un contexto tan delicado, porque podrían haber rodado en realidad en cualquier parte hoy en día, porque con la tecnología y todo. Ujú. Exacto, exacto. Ok, entonces, como les decía, también para las clases, para el análisis de las obras, si de repente ustedes están leyendo Lilía o lo dice, de repente dicen, oye, esto me recuerda o me lleva, ¿cierto?, a tal lectura, o a tal música, pintura, lo que sea, podemos establecer estas conexiones. Siempre va a ser como súper interesante también este diálogo, ¿no? Presente, pasado y como les decía, como leer al autor como desde hoy. Ujú. Vamos a trabajar algunos conceptos. Ujú. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, no sé si ustedes están viendo ahora, no. Yo voy a compartir pantalla de nuevo. Ya, vamos a trabajar con estos conceptos. Ujú. Para manejar, ¿cierto?, qué es la poesía épica, un poco qué sabemos de Homero, qué es una Edo, qué es un rapsoda, qué es la poesía narrativa, y un poco caracterizar a estos héroes homéricos para ir entrando en lectura y después vamos a ver el tema de la cuestión homérica. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes tiene en mente alguna definición de qué es poesía épica? Yo podría tener una idea, no sé si estoy lo correcto, pero podría
tiene relación con la aventura, con la búsqueda de Ujú, algo. ujú. Eso me viene a la mente. Está relacionado con la aventura. Mm. Ujú. Sí, 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 porque está narrando estas historias, ¿cierto? De guerra, antiguas, la historia de estos héroes, que atraviesan por todo. Claro, en esa época no se conoce como género de aventura, porque el género de aventura como tal, como que aparece después. Es poesía épica, pero efectivamente narra aventuras, ¿cierto? Porque todas las peripecias que pasa Odiseo, ¿cierto? En todos estos años que se demora en volver a casa. Entonces, la poesía épica es un tipo de poesía narrativa porque está contando una historia, ¿cierto? Tiene un principio, un desarrollo, un final, y está contando estas hazañas o aventuras, como decía nuestro compañero, de héroes, pertenecientes a un pasado legendario. Ya, eso es un tema, la poesía épica no narra algo como del presente o del contexto del autor. Siempre va a estar narrando algo de un pasado legendario, algo que pasó así como hace mucho tiempo. Y en este tipo de poesía épica, siempre vamos a tener héroes que se convierten como en modelo de virtud, por alguna razón, ya sea por su valor, como Aquiles, o por su fuerza, o por su fidelidad, o por su nobleza, por su virtud, como Odiseo, por su astucia, por su entrega. ¿Ya? Entonces, de eso trata la poesía épica. Veamos qué sabemos sobre Homero. Ujú. Existe esta controversia, ¿cierto?, de que algunos piensan literalmente que Homero no existió, o sea, nunca existió Homero, sino que de repente como se inventó el nombre de este poeta eh, como autor de todos como conjuntos de historias, de mitos que existían por separado. Entonces algunos dicen que nunca existió Homero, otros dicen que sí existió Homero, que es un poeta de origen jonio y que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Lo interesante es que Homero está en un momento en que en el siglo VIII antes de Cristo se descubre la escritura alfabética. Los fenicios descubren la literatura alfabética. Entonces, Homero está ahí, en el límite entre literatura oral y literatura escrita. Entonces, también queda esa duda de si Homero escribió o si Homero solo era parte de una tradición oral. ¿Mm? Eh, bueno, Homero se considera hasta hoy en día quizás el autor de los dos primeros testimonios que tenemos de la literatura griega, ¿no?, que son la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? Entonces, claro, por eso queda la duda quizás de si Homero fue un Aedo o fue un Rápsoda. Otros investigadores dicen además que Homero era ciego. Se dice que era ciego Homero. Entonces, ¿qué es un aedo? ¿Mm? El aedo es como el juglar en la Edad Media, porque son cantores profesionales. Entonces, los aedos iban recorriendo distintos pueblos, distintas ciudades, y iban cantando esta poesía épica, o sea, iban cantando estas hazañas de héroes. De héroes locales que habían existido hace tantos y tantos de años atrás. Entonces, es una etapa oral, es una etapa con música, además, porque los aedos tocaban la lira, y con la lira iban acompañando sus historias. Ujú. Y estas historias, estos relatos de hazañas de héroes de esta etapa oral, se fueron transmitiendo además de generación en generación, hasta que llegó el momento en que pudieron ser anotadas, ¿cierto? Ahora, claramente al pasar una historia que es oral de generación en generación, debe haber sufrido una serie de transformaciones, y también al momento de quedar anotada, ¿no?, se pueden haber ido transformando un poco estas historias. Uh-huh. ¿Qué es un rapsoda? Digamos. El rapsoda ya no tiene una lira, pero tiene un raptos o un bastón con el que va marcando el ritmo de su poesía. Pero el rapsoda, que es como posterior al aedo,
podría haber escrito y leído. Entonces el Rhapsody quizás no estaba como oralmente repitiendo una historia o incluso improvisándola, sino que puede haber estado leyendo un texto escrito o podría haberse aprendido un texto escrito de memoria y después haberlo actuado. Y como que cuando recitaba marcaba el ritmo con el bastón. Entonces ahí no se sabe si Homero fue un Aedo o fue un Rhapsody. Pero sí es muy probable, no sé qué piensan ustedes, que todas estas historias hayan venido también desde antes, que la Ilíada, la Odisea hayan tenido origen en, no sé, muchas historias que a lo mejor otros aedos contaron antes. Porque Homero también los tiene que haber escuchado en alguna parte, los fue uniendo, transformando, poniendo de lo suyo. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que lo creó quizás desde cero? ¿Qué piensan ustedes? Hola, ¿Qué profe. más con Homero? Sí, David. Yo creo que, bueno, he leído varios libros al respecto, sobre varias teorías que se tiene con respecto a los textos homéricos. Hay algunos que creen que, como preguntaban al principio, la autoría de Homero, hay algunos que dicen que es un personaje ficticio, como un seudónimo, y que podría ser tanto una persona, o podría ser un conjunto de personas, o podría ser una Los escuela, autores. claro, o podría ser una escuela de pensadores que pudo haber iniciado este tal Homero, y ellos fueron escribiendo este texto para llegar a su versión completa. A mí me gusta mucho el tema de la redacción de los textos. De hecho, la crítica textual es la que ve eso, la redacción de los textos para ver qué parte de cierta parte del texto es más antigua, y se van contrastando varios manuscritos. Y de la Ilíada generalmente y de la Odisea generalmente hay varios manuscritos, tienen un buen número de manuscritos, y hay algunos que han llegado a decir que es una tradición que sí es cierto que nace en un punto específico de nuestra historia, y hay un momento en el que ellos la recogen, pero es una historia que se va finiquitando de una manera casi exacta y no se van agregando tantas cosas a posteriori. Entonces hay algunos que dicen que posiblemente estos textos no necesariamente son una tradición. Hay algunos que piensan que sí es una tradición. Otros que dicen que parece que no es una tradición y venían de un texto primitivo anterior a los textos redaccionales que nosotros tenemos. Y hay otros que creen que es un texto que ya está así tal cual y que fue escrito así directamente, por eso son como los más optimistas. Entonces, hay muchos puntos de vista de dónde se supone que salió este texto, y cada una de esas teorías tiene algo convincente. Si me pregunta a mí, yo creo que puede que se trate de un texto que pudo venir de otro más anterior, digamos, uno primigenio. ¿Por qué? Porque los griegos, hablando de tradiciones orales, generalmente se tergiversan mucho. No son como los judíos o los árabes, que tienen tradiciones que son muy antiguas, y uno trata de ver como que varían en algo sus tradiciones y no varían tanto, porque son más ortodoxos, porque creen que es palabra de Dios, etc, etc. Pero los griegos sí tienen mucho, sus tradiciones son muy divergentes. Entonces, si no hay tanta variación evidente en los manuscritos, puede que no sea necesariamente una tradición, y sí un texto que fue escrito así, o quizás completamente así, desde su primera invención. Interesante, porque queda todavía, imagínate, hay tantas escuelas, cada vez aparecen nuevas teorías, nuevos estudios de gente que analiza los textos desde la gramática, desde la semántica, desde la historia de la lengua, fijándose en cada detalle. Daniel. Daniel levantó la mano. No, yo había levantado la mano, profe. Ahora sí. Yo la había levantado, sí, pero estaba así, con el micrófono desconectado.
Es pagado. que desde mi ignorancia, y es como en realidad como reflexionando un poco, quizás no tenga nada que ver, pero desde el tema de los dioses, si Homero está entre la mitad, llegando que Aristóteles ya creía solo en un dios, o sea, hay una cosa de muchos dioses en el tiempo de Homero y en el tiempo de Aristóteles ya él cree solo en un dios y son como más o menos 400 años de diferencia entre uno y el otro. Se asimila que es probable que, como digo, desde mi ignorancia, que eh, que hayan pasado un par de siglos antes de Homero y donde haya también habido una evolución de la misma historias homéricas. O sea, claramente tiene que haber aparecido algo más nativo y después fue evolucionando hasta el tiempo de Homero y claramente después como la historia evolucionó, se acabó eso y empezó como otra época que es creo que se llama clásica, en donde ya prácticamente se cree en un dios y no se cree en tantos dioses. Entonces se puede hacer como casi un estudio antropológico de desde dónde se podría situar la historia de Homero, ¿no? Claro, ¿no? ¿De dónde parte esta historia? Porque al final, sea Edo, sea Rápsoda, se supone que el Aedo y el Rápsoda o sea, el Aedo se apoyaba en tradiciones que escuchaba, o sea, retomaba una tradición que venía de generación en generación, o un texto una historia que en un pueblo funcionaba muy bien, luego iba a otra, y a lo mejor la repetía y la cambiaba un poco, y todo eso seguía. Y los rapsodas podían recurrir a algunos textos escritos donde estaban, pero algo cambiarían a lo mejor al hablar. ¿Ah? Entonces todo este tema de cómo se va a construir la Odisea, ¿no? Y la Ilíada es muy interesante. También ustedes cuando lean a lo mejor ya sea la obra completa o capítulos de ambas, ¿ah? Van a poder también ver si encuentran ustedes alguna, por ejemplo, diferencia en estos textos. Poesía narrativa ya más o menos lo dijimos con la poesía épica, porque o sea, la poesía narrativa no necesariamente es épica, ¿ah? Pero poesía narrativa es porque cuenta una historia. Ujú. En griego la palabra poesía significa creación, ¿ah? Entonces está contando una serie de sucesos, hay una trama. Ujú. Hay una trama al más estilo de las novelas modernas, ¿no? Podemos encontrarnos con una trama. Ujú. Los héroes homéricos. Esto es interesante porque, bueno, es poesía épica y obviamente siempre hay héroes que pueden tener alguna relación con los dioses, algunos pueden ser semidioses, como el caso de Aquiles, ¿ah? O mortales, como en el caso de Odiseo. ¿Ah? Ya, pero Odiseo, por ejemplo, era mortal, ¿cierto? Pero era virtuoso, ¿cierto? Y tenía el favoritismo, ¿ah? ¿Cierto? De algunos dioses y diosas, ¿ah? Como Atenea, ¿ah? Que lo apoyaban, ¿ya? Siempre van a destacar por algo estos dioses, ¿ah? Ya sean por la fuerza, en el caso de Aquiles, que aparte es un semidios, tiene mucha fuerza, por la belleza, como París, o por la inteligencia, la astucia, que es el caso de Odiseo, que siempre va a ser superior a la de un hombre convencional, pero inferior a la de un dios. Uh-huh. La época de Homero presenta héroes humanizados, eso también es bien interesante, son héroes que sufren, son héroes que lloran, que tienen momentos de derrota, son héroes que mueren como los hombres y que encarnan una serie de virtudes, patriotismo, amistad, hospitalidad, empatía, etc. Y obviamente el héroe médico siempre se va a ver sometido a una condicionante, ¿no? Que va a ser el tema del destino, ¿no? Y la intervención divina. ¿Mm? Hay algo también a veces podría ser como de libre albedrío, pero no quizás como lo entendemos hoy día. O sea, por ejemplo,
Aquiles en algún momento, su mamá, como la madre de Aquiles, había recibido este mensaje del oráculo. Le da a Aquiles a elegir, no sé si ustedes se acuerdan en la parte de la Ilíada. Y le dice, tú tienes que elegir, ¿qué quieres? ¿Una vida corta, pero gloriosa? ¿O una vida larga, pero sin fama? Y Aquiles dice, vida corta, gloriosa. Y es lo que él escoge, y es terrible porque después en el capítulo 11 de la Odisea, cuando Odiseo viaja a los infiernos para hablar con Tiresias y se encuentra con el mundo de los muertos y se encuentra con Aquiles, Aquiles está profundamente arrepentido, ¿no?, de su elección, ¿cierto? Y le dice a Odiseo, yo preferiría ser el sirviente de la persona menos conocida, así como del mundo, pero estar vivo. Entonces son conflictos, son temas muy interesantes que vamos a ir analizando. ¿Ya? Con eso llegamos al final de esa presentación como de términos. Em, Vamos a ver un poco el tema de la cuestión homérica. La cuestión homérica responde, o sea, ¿de qué se trata en el fondo? La cuestión homérica es un término que agrupa una serie de dudas sobre la figura de Homero. Si fue real, si fue mítica, cómo se crearon estos textos de la Ilíada, la Odisea, cómo se transmitieron. Se preguntan si él realmente existió, si es el autor único de estas dos obras, si fueron escritas, si fueron recitadas oralmente, si quizás otras personas contribuyeron también a la creación de estos textos, cómo han llegado a nosotros. Entonces, son una serie de preguntas, básicamente, como en síntesis, la cuestión homérica se podría resumir en estos tres puntos. Uno, si la Ilíada y la Odisea son obras de composición unitaria, es decir, productos de una voluntad creadora individual, de un poeta llamado Homero, o no Homero, pero composición unitaria. Si ambas fueron compuestas o no por el mismo autor, por la misma persona, y si fueron compuestos de manera oral o mediante el uso de la escritura. Y acá tenemos distintos periodos, y estas básicamente son las corrientes. Uno es lo que se decía, lo que se creía en la antigüedad misma. Luego ya hay un salto, no se habla, no es un tema la cuestión homérica hasta el siglo XVIII. Después está por ahí la escuela analítica, la escuela unitarista, la escuela neoanalítica, la corriente de los oralistas, los nuevos oralistas, la corriente narrativista. Hay muchas corrientes y ustedes las tienen todas acá en este documento, que es como una especie como de infografía o de un apunte sobre la cuestión numérica, para que ustedes después lo puedan leer y también puedan profundizar. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, quienes ya han a lo mejor leído un poco ambas obras, ¿qué les parece, por ejemplo, si les parecen obras muy diferentes? Tenemos que pensar además que son obras que están separadas, ¿no? A cómo transcurrido quizás un tiempo en la creación, no hay tampoco una certeza. Pero no sé si a ustedes les parecen obras de una misma pluma, obras muy diferentes. Para quienes ya han tenido la oportunidad de mirarlas ambas. Pablo, ¿sí? Profe, o sea, me acuerdo de haber leído las dos en el colegio realmente, honestamente. Y ahora estoy leyendo la Odisea. Y en realidad no me acordaba de casi nada. O sea, me acordaba como de la trama un poco, ¿no? Así como de algo global. Pero con respecto a lo que han dicho acá los compañeros, usted igual me hace que a lo mejor, que vaya a saber uno,
estas obras fueron compuestas de manera colectiva y fueron como Mm. uniéndose de etapa en etapa, porque igual tienen como una fuerza bastante interesante que, bueno, que a lo mejor también pueden resultar y ser producto de un solo autor, pues siempre vamos a estar en la duda, pero Sí. también puede ser ese camino de que tengan una estética colectiva o que haya sido aunado frente al pasar del tiempo, ¿no? Pero en especial me llama la atención la Odisea, como la magia, la manera de Homero en este caso, sí que fue él, de ir articulando esta, no sé, este como andamiaje de figuras y de personas que se transforman. Es como muy igual, muy si vemos el cine, por ejemplo, no sé, el cine de saga y cosas así, también hay personajes que hacen lo mismo, o sea, que son bastante como mágicos, que tienen diferentes poderes, se van transformando, van engañando a los protagonistas con diferentes identidades. Mm. Mm. Muy bien. ¿Alguien más? Ujú. Muy interesante. Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, siempre me queda como esa duda, Pablo, también, de que esto habrá sido colectivo, habrán sido como historias de antes. De repente me parece raro también como que en esa época haya habido como quizás un escritor Homero que un día haya dicho, ay, voy a escribir, y ahí escribe la Odisea, así como sin inspirarse quizás en ninguna tradición oral de antes. Puede que haya sido algo, o sea, no sé si necesariamente colectivo desde mi punto de vista, pero sí yo creo que si Homero existió, yo creo que pudo haber recogido como varias cosas para armarse un texto. Ujú. Es posible. Ujú. Entonces, acá tenemos ¿m? Todo este periodo de la antigüedad clásica. Em, Pisistraro, que era un tirano, podríamos decir, en el siglo cuarto antes de Cristo, él se supone que le habría encargado la redacción de estas obras, porque estaban súper famosas, y se estudiaban en la escuela, en esa época se enseñaban. Entonces, habría mandado a tener una versión que reuniera coherentemente todas las versiones que andaban circulando por ahí, porque andaban circulando muchas versiones. Entonces él dijo, yo quiero una, quiero una versión unificada, tanto de la Odisea como de la Ilíada, y se supone que él mismo habría sugerido o habría intervenido para cortar algunas cosas, para poner otras. Entonces, eso también podría haber pasado ahí en el camino. Ujú. En el siglo XVIII resurge todo este interés a partir del año 1795. Empieza este tema de que los poemas homéricos habían sido como compuestos en todo un proceso, ¿cierto?, de tradición oral, porque eran como cantos populares, eran cantos anónimos, eran cantos independientes, los unos de los otros, etcétera. ¿Mm? Y ahí parten distintas escuelas, y todos los que empiezan, como les decía yo, a analizar diversas índoles del poema, o sea, analizar todo lo lingüístico, analizar todo lo estructural, analizar todo lo estilístico, lo de estilo. Es que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea tienen un mismo estilo, por ejemplo, de escritura. Entonces, se van fijando absolutamente en todo, para poder, y en distintas etapas, ¿cierto?, para poder ver a qué conclusión, ¿cierto?, pueden llegar. La escuela unitaria es la escuela que en el fondo ahí se ha como casado con la idea, ¿cierto?, de que hay un solo escritor, ¿cierto?, de que hay una unidad también entre estas obras, de que hay un poeta singular, que es Homero, que era un poeta letrado, no era una Edo, tiene que haber sido un rápsoda, que sabía quizás leer y escribir, sin embargo otros dicen que era ciego, ¿cierto? Pero que son obras de un mismo autor. Después tienen acá la escuela neoanalítica,
mediados ya del siglo XX. Es una escuela que se centra en ir buscando vínculos entre la Ilíada y la Odisea. Reconocen que hay algo como fragmentario, quizás en estas obras como de historias que podrían en algún momento haber estado aisladas, pero es una escuela que se dedica hasta el día de hoy a analizar episodios, a analizar motivos mitológicos y ir buscando vínculos. La corriente oralista obviamente defiende que Homero no escribía ni leía, sino que era solamente recitación, improvisación y etc. Y después vienen los nuevos oralistas, que ellos tienen la teoría del performance. Ellos dicen que la composición de los poemas es el resultado de diversas actuaciones orales de los aedos durante los siglos que terminaron regularizando después estos relatos y que finalmente se pusieron por escrito. Entonces, cuando se pusieron por escrito, lo que se tomó en cuenta fue la performance o las actuaciones de estos aedos en distintas ciudades, en distintos pueblos. La corriente narrativista está aquí, es una corriente súper, no sé cómo se puede decir, un poco difícil, quizás como de entrar en esto, porque son puras teorías narratológicas donde ellos van analizando, por ejemplo, el tipo de narrador, el narratario, van viendo los distintos niveles de la narración, la focalización externa, focalización interna, todos estos temas para poder ir viendo, ¿cierto?, si estas dos obras se parecen o no. La cuestión homérica hoy, ¿qué pasa con la cuestión homérica hoy en día? En el siglo XXI, la crítica se ha polarizado básicamente en dos posturas antagónicas, los que defienden la oralidad y los que defienden la escritura. Esas serían como las dos, esto no hay que ver. Sí, aquí tengo las dos corrientes. El scriptis, obviamente, es cierto que el texto fue escrito, que Homero no pudo haber sido un poeta oral, ¿cierto? Y los oralistas que defienden, ¿cierto? Que Homero fue un aedo. ¿Ya? Y básicamente acá, en consenso, porque hay ciertos consensos, los poemas son producto de una tradición oral transmitida a través de generaciones por los aedos, y hay una serie de consensos a los que se han llegado, que tanto en la Ilíada como en la Odisea hay frases que son repetitivas. Como por ejemplo Aquiles, el de los pies salados, ¿entiendes? La forma en que se describen los personajes, la invocación a las musas, cómo se describen las armas, el modo en el que intervienen los dioses. Y por eso que hasta el día de hoy quizás hay una postura predominante y que es como que un único poeta que fue genial fue el autor de estas dos obras. Pero obviamente no sabemos, siempre va a estar la duda, no sabemos si algún día se va a poder comprobar algo, pero ciertamente hay muchos investigadores siempre, hay muchas escuelas, surgen ideas nuevas. Acá no se menciona la escuela esta de que Homero es una mujer, pero también es otra tendencia. Entonces yo les dejo este documento para que ustedes lo lean, ¿ya? Porque no era la idea, ¿cierto?, que lo leyéramos así en detalle en la clase, ¿ya? No sé si tienen alguna duda por el hecho de que yo haya ido así un poco rápido revisándolo. Esto también es un texto que va a quedar también disponible para ustedes en la medida también en que les interese el tema de la cuestión numérica. Ahí lo pueden leer. Si es un tema que no les convoca, no hay problema. Otros conceptos que quiero que trabajemos, que acá quizás se van a manejar, quizás los que estudian, los que se interesan más en la filosofía. Aquí hay conceptos muy importantes también para trabajar a Homero, conceptos griegos, la sofrosine, la ibris, el patos, la catarsis y la arete. Al otro lado están los correspondientes en español, pero están desordenados. Uno de estos conceptos griegos corresponde a la virtud, a la nobleza,
otro a la templanza, a la moderación, al control, otro a la purificación, al reconocimiento, al aprendizaje, a la emoción y a la compasión, a la desmesura y a la exageración. ¿Cuáles conocen ustedes que podrían identificar? Catarsis se utiliza igual actualmente, Sí, sí, como la emoción podría desbordante. ser. Sí. ¿Qué podría ser la catarsis? La emoción, Esa como la... ¿Mm? emoción desbordante, que, Ya, que hay sucede. algo clave porque es desbordante. No tiene que ver entonces con la compasión. Ujú. Es una emoción desbordante. Piensa que cuando en el teatro griego, por ejemplo, ¿m? En el teatro griego, la gente que iba al teatro tenía que vivir una catarsis. Y cuando salía del teatro, ya no era como la misma persona, porque salía, ¿cierto?, con un aprendizaje, salía como purificado. Ese es como hacer una catarsis, cuando una Claro, persona hace una catarsis, como que se limpia, ¿cierto? como que bota. Después llega como esta etapa, claro, ¿no? De aprender, de purificarse, de reconocimiento. Ahí está la catarsis. Ujú. ¿Alguien conoce otro de estos términos? El patos es lo que tiene que ver con la emoción y la compasión, ¿no? También, y lo vamos a ver en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Al final, en esta escena de compasión, ¿no?, entre Aquiles y Príamo. La arete es lo que va a caracterizar a Homero. Ujú. Homero no es un semidios, ¿ah? Por lo tanto, no tiene la fuerza ni el talento que tiene Aquiles, físicamente. Entonces, como no tiene esa fuerza física, se tiene que valer de su inteligencia. ¿Ah? Pero también es Odiseo muy noble. Ujú. Y tiene virtud. Tiene virtud porque podríamos decir que es un noble. ¿Ya? Odiseo, porque Odiseo es hijo de un rey, ¿cierto? Es hijo de un rey. Entonces, él es noble. Y porque es noble, él tiene arete, tiene virtud, ¿m? Y tiene nobleza. Y por ejemplo, sus compañeros de viaje no tienen arete. ¿M? Y por eso ponen muchas veces a Odiseo en peligro. Y podríamos decir que meten las patas y hacen cosas que no tienen que hacer, como cuando abren los frascos y liberan los vientos, o cuando se comen la carne, ¿cierto? Cuando están ahí en este templo, y no tenían que tocar la carne, pero como son mortales no pueden controlar el hambre y comen. Y Odiseo sí puede, porque él es noble y tiene arete, entonces él se puede controlar, él se sabe controlar. ¿Mm? Luego tenemos los otros dos términos, sofrosine e ibris, caracterizan a Aquiles. Ujú. La ibris es la desmesura, ¿no?, la exageración. Cuando se empieza a narrar la cólera de Aquiles, cada vez que Aquiles explota en cólera, está viviendo un momento de ibris. Y Aquiles pasa en la Ilíada, transita desde la ibris a la sofrosine, al final de la obra, es decir, a la templanza, a la moderación, al control, cuando está frente a Príamo y logra, ¿cierto?, controlarse, logra ser empático, logra ponerse en el lugar de Príamo. ¿Ya? Entonces, estos serían, ¿cierto?, algunos términos también con los que podemos trabajar en clase, en el análisis literario, o que pueden ocupar en los trabajos también, analizando, por ejemplo, la arete de algún personaje, analizando la ibris de algún personaje. Se supone que la tragedia siempre tiene este reconocimiento, este momento, esta catarsis, este momento de reconocimiento.
Son, por ejemplo, momentos como en Edipo Rey, ¿cierto? Cuando Edipo descubre la verdad, ¿no? Y se produce, ¿cierto? Este momento impactante, ¿ah? ¿Cierto? De reconocimiento, ¿no? Bueno, él se saca los ojos y todo es terrible, pero se supone que quizás el público, quienes están presenciando la obra, ¿cierto? Van a lograr, ¿cierto? A partir de esto un aprendizaje. Tragedia y catástrofe. Me falta un acento acá. Catástrofe. La tragedia y la catástrofe. Siempre me acuerdo de un profesor Roberto Hosben, en la universidad cuando yo estudiaba letras. Él siempre nos decía que había una diferencia entre la tragedia y la catástrofe, porque en la tragedia, ¿qué pensaríamos nosotros si tuviéramos que definir tragedia? ¿Ah? Ah, Porque una cosa puede ser, claro, la tragedia como en lenguaje griego, así como arcaico, ¿cierto? O qué es la tragedia para nosotros hoy día. Pero obviamente una tragedia es una cosa muy terrible, ¿cierto? Pero en la tragedia está la catarsis. Entonces en la tragedia habría un reconocimiento, una purificación, un aprendizaje. Es como vivir algo terrible, ¿ah? Como un hachazo, ¿ah? Pero volver a ponerse de pie, aprender algo de eso, uh-huh, y lograr continuar. En cambio, la catástrofe, después de la catástrofe no hay nada. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, una cosa quizás es vivir algo como una tragedia y otra cosa muy distinta es vivirla como una catástrofe. ¿No? Si lo vivimos como una tragedia, obviamente va a ser algo terrible, ¿cierto? Pero siempre va a estar asociado a esta catarsis que podemos hacer como seres humanos. Y a eso nos llevan también todas estas obras, ¿ah? Tanto las obras de Homero, en el periodo arcaico, como todas las obras, las tragedias de la época clásica. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos la clase? Profe, una pregunta respecto a si es que esta presentación queda para nosotros o es material de usted solamente, porque veo que es No, como todo ¿Sí? esto va al Blackboard, todo. Ah, perfecto. ¿Ya está o usted lo va a subir? Lo voy a subir, ya porque Perfecto. no sabía cuánto iba a alcanzar a mostrar hoy día. Ya, Entonces no queríamos subir cosas que no hubiésemos visto, entonces ya dependiendo cuánto alcanza a ver hoy día, entonces claro. yo lo voy a subir para que ustedes desde mañana a primera hora lo tengan todo disponible. Voy a subir todo lo que mostré. Gracias, profe. Está muy linda la Para leer el presentación. documento el PowerPoint de la literatura antigua con más calma, o si se quieren leer el documento de la cuestión homérica, repasar algunos conceptos. ¿Ya? Entonces mañana van a tener todo, ¿no? Lo que revisamos hoy día. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a estar ya hablando un poquito más de la Ilíada. Gracias, profe. Está súper linda la presentación. Está muy didáctica y todo muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo les mando todo mañana y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Cualquier duda, ¿no? Cualquier cosa, me mandan un correo. Voy a dejar ahí de compartir y vamos a dejar de